¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Eric Pavón, bienvenidos a un capítulo más de La Zona. Hoy tenemos a alguien bien interesante para toda esta movida del reggaetón, bien importante. Pero estamos metiéndole acá ya presupuesto a eso, estamos metiéndole nivel a eso, no estamos trayendo, ay, que sí, que se trajo, que alguien de Team, de aquí, no. Trajimos a alguien de PR directamente, mejor dicho, donde es la cuna del reggaetón, una voz autorizada en la verdadera rumba. Está con nosotros el señor Leo de 58. Háblalo, mi muchacho. ¿Cómo vamos, Leito? Bienvenido a Medellín. Bienvenido, esta es ya como mi quinta vez aquí, chacho. Ya mismo saco un apartamento acá. No. A mí me encanta, esto es bien parecido a Puerto Rico, bro. ¿Sí? Bien parecido. Bueno, para los que no conocemos Puerto Rico, sí, por ejemplo, ¿qué similitudes puede tener? Porque uno habla de que Medellín, mucha gente dice, Medellín la capital del reggaetón. No, pero vamos a entrar aquí en esa... Ah, listo, cancele la entrevista ya. No, para mí, escúchame lo que voy a decir. Para mí, Medellín puede ser la capital, pero es que PR es la cuna. Ah, ahí sí. ¿Ves? Ahí sí. Como que cómo se vive o qué similitudes puede tener Puerto Rico a Medellín. Mano, yo te diría la energía y el pariseo. Aquí a la gente le gusta parisear desde... Tú los ves afuera en la calle buscando lugares para janguear desde tempranito y nosotros somos iguales. Puerto Rico tú tienes algo para hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, aunque ya tú estés casi en las últimas del sábado, pero como quiera sale. Está brutal, está brutal. Y la gente somos bien parecidos, tenemos muchas cosas en común. Ok, ¿cómo empieza? Contémosle un poquito a la gente, como para darle contexto a esta entrevista, a quién es Leo, también ahí está con parte de su equipo de trabajo, porque se vienen a hacer una fiesta. Ya me vas a contar, mejor dicho, sí, qué estás haciendo acá en Medellín, pero contémosle un poquito de qué es 58. Muchachos, si ustedes no son bilingües como uno, si usted no se ha metido en Smart Academy, listo, metí una pauta ahí. 58. ¿Cómo nace toda esa movida de 58, la disco, y cómo es la discoteca? Siempre uno hace la similitud porque uno escucha mucho, y uno hace la similitud de que ese es el Perro Negro de Puerto Rico, ¿no? Donde llegan todos los duros. Sí, yo pienso que había como una necesidad en el nightlife en Puerto Rico de un espacio. Ustedes le dicen antro acá, ¿verdad? Discoteca, ¿no? Antro es más mexicano. Ya. Pues necesitaban un espacio, Puerto Rico necesitaba un espacio en donde las personas literalmente llegaran después de los conciertos, después de los parties que hacen los artistas en cualquier sitio, porque ahora no solamente lo hacen en el Choliseo, buscan cualquier spot por ahí para hacer un party y a parchar, sí, acá puede ser que como un rematadero. Bueno, normalmente es que acá sale uno de un concierto, acá se acaba un concierto realmente 3, 4 de la mañana. Entonces más o menos a esa hora están cerrando las discotecas. Allá, aquí los conciertos son hasta las 3 y 4 de la mañana. Sí, señor. No. ¿Allá? Pues, en Puerto Rico se acaban como a la 1. Ok, entonces ¿a qué horas empieza? Como 10 de la noche. Citan a todo el mundo 9, empiezan a llegar, pero a las 10 más o menos es que empieza el artista a cantar. Que creo que fue lo que está metiendo, como por ejemplo Fate y Karol G en la última gira. Dijeron empezamos 9:30, sí, y 9:30 empezamos. Y usualmente cuando ellos mismos son los que recalcan mucho esa hora es porque quieren que la gente llegue temprano, porque tienen cosas pasando desde temprano para que se vivan la experiencia completa. Claro, total. Entonces ya como a las 2:30, 1, pues ya van tumbando y ahí es que la gente se queda como que con esa energía que vamos a hacer después. Ahí está 58, para eso específicamente. Ok. ¿Hace cuánto nace 58? 58 inauguramos en el 2018, diciembre, pero después de ahí tuvimos pandemia, COVID. Después de ahí tuvimos COVID y volvimos otra vez a la carga cuando ya pues, las restricciones las habían quitado. Bueno, y en COVID, por ejemplo, para los que nos ve mucho emprendedor también y sabe que nosotros también estamos metidos en ese mundo de la noche, difícil para todas esas discotecas, sí, o todos esos negocios que eran de presenciales como tal, de atención al público. Pues llega la pandemia, hay que seguir pagando arriendo, o cerrar, o pensar en desistir de la idea.
Sí, gracias a Dios tenemos una asociación con 58 está dentro de un hotel. Se puso todo literalmente en stop. Mantenemos muy buenas relaciones con el equipo de trabajo con el que trabajamos hoy día. Y en el momento en que nos tocó abrir otra vez, pues todos estaban dispuestos a volver. Pero sí, todo Puerto Rico se puso en pausa, no solamente nosotros, literalmente todos los negocios. Fue un momento bastante difícil, pero no éramos los únicos que lo estábamos viviendo, eso nos tocaba aceptarlo y seguir. Acá pasa, por ejemplo, en el sector de Provenza, donde hay muchas discotecas, pero o sea, demasiadas discotecas. Nomás en la cuadra de Perro Negro acaba de abrir Karol G, va a abrir Maluma en un concepto buenísimo, por ahí vi ya el proyecto que tienes, no sé si lo han dicho, y no voy a hacer yo el sapo, pues. Sí, ya subieron un blog de eso. ¿Ya podemos decir que es el apartacho? Sí. O sea, ese concepto está increíble, que es como ir uno a rumbear a un apartamento, me parece del putas. Ahí creo que ya hicieron otra, no sé si como La Chula o algo están haciendo ahí. Esa de Yabú, volvió una discoteca que era legendaria. Esa la acá. vimos los otros días, ¿te acuerdas? Que te dije, mira eso, el nombre está curioso. No, de Yabú. o sea, hay mucho. Y eso Está al lado del de Karol G, ¿verdad? Exacto. Nomás en esa cuadra está los de Belisario, La Oculta. O sea, nomás en esa cuadra pueden haber, no sé, unas 10 discotecas, más La Curva, más donde está Chromatic, que también es ahí con el mismo grupo empresarial de Perro Negro. A ese soy socio, ¿no? Sí, señor. Y, por ejemplo, uno ve y le causa mucha curiosidad porque a veces todas las discotecas vacías y la fila de Perro Negro que le da casi 2 vueltas a la cuadra. Mano. Yo le estaba diciendo a Juan Esteban que esta es como la 5ª vez que vengo a Medellín y nunca había podido entrar, literalmente. Uno pasa por ahí, uno ve toda esa fila y hasta se le quitan las ganas. Me hubiera llamado. No, pero ahora tenemos esa cone. Ahora sí, le podemos tirarle, mira, wow, estamos aquí. Me hubiera llamado porque cuando vayamos para PR, obviamente, oye, que para entrar, claro. que cómo es ahí para el cover, para una cortesía, yo soy una historia. No, ya, Juan sabe cómo es. Leo, pero uno dice, listo, uno monta la discoteca, uno busca prestado de donde sea, monta la discoteca, que sea chévere, un buen DJ clave, un buen DJ, buena atención, tal, pero ¿cómo hacer que funcione? ¿Cómo hacer que la gente vaya, que la gente llegue? Mano, yo digo, tenemos muy buenas relaciones con la mayoría de los medios principales en Puerto Rico. El equipo de trabajo con el que tenemos es principalmente el mismo equipo de trabajo con el que empezamos. Eso influye bastante, eso da consistencia. Y la experiencia que nosotros damos, a diferencia de acá en Colombia, que probablemente ustedes tienen un montón de competencia, otras discotecas y todo eso, pues en Puerto Rico no hay mucho para dónde jalar. Lo que hablamos al principio, no había eso, llegó 58, allá van todos los artistas y poco a poco se ha ido creando como ese hype, esa cultura. Si une un buen equipo de trabajo, una buena experiencia, un buen espacio y yo pienso que no te puedo decir orgánico porque se trabajó para eso, pero no fue de la noche a la mañana tampoco, no, desde el principio no fue así. ¿Cuál fue ese primer artista que se la dio a 58? Diantre. El primero... Y eso hace unas preguntas tan buenas. Sí siente que este año vengo como filoso, como constante, como al punto. Es que han ido un montón, así que yo recuerdo el primero, y no somos solamente urbanos. Ah, okay. Pero, por ejemplo, el party de opening de 58 fue Lil Jon, que es de Estados Unidos, y fue Lunay. Ok. Pero después de eso, ¿sabes? Yo te puedo nombrar a Maluma. Eso en 2018 fue Lunay. 2018. ¿Y Lunay ahí estaba trending? Empezando. No, estaba Stormer. Literalmente empezando. Todavía yo creo que no había ni sacado la de Soltera con Bad Bunny y que ahí fue donde él ni la sencilla todavía, yo creo. No. Ok. O a lo mejor, en verdad no me acuerdo. Yo creo que había sacado el sencillo y ahí fue como que lo usamos para que, nada, estaba pegado en Puerto Rico, a lo mejor no global, pero en Puerto Rico estaba pegado. Maluma, Karol G fue el año pasado, Anita la llevamos para el primer takeover de Perro Negro y también fue una y otra vez.
So, mantenemos esas buenas relaciones con los artistas, entonces también hacemos noches de house, que las noches de house también son súper buenas. Yo sé que Perro Negro es súper urbano, pero las noches de house en 58 están brutales y se han metido DJs internacionales, Flow Diplo, Clooney, Clapton, Black Coffee. Es otro vibe, pero está brutal. No, durísimo. So, sí, 58 ha sido la casa yo diría, de la mayoría de los artistas tops. No, y que por ejemplo, en el opening haya estado un artista De los dos complementados, o sea, uno de Puerto Rico y uno de afuera. Eso de entrada ya tú le dejas saber a la gente que no estamos encerrados en un solo género, que este venue es para convertirlo en lo que sea. Hemos hecho hasta fashion shows en 58. Sí, literalmente. ¿es muy grande? ¿Capacidad? Es más grande que el Perro Negro de aquí, pero la capacidad son 400, a veces vendemos 500. ¿Como un SAI? Como un SAI. Sí. SAI que está encendidísimo ahora mismo, que también queda en un hotel. ¿Ya fuiste? Sí, ahí mismito nos estamos quedando y fuimos esa primera noche. Ahí también han empezado como a hacer todos los remates los artistas después de llegar del concierto. Pues Fercho estuvo allá, Sebas, ¿no? El DJ de Fercho. Se llegan allá. Y ahí esa magia, siento yo, que es que... bueno, ahora me preguntabas que si Perro Negro siempre había sido así o fue después del fenómeno Bad Bunny. Exacto. Con la canción y Fate. Pero yo creo que siempre fue así. Lo que pasa es que eso lo despuntó. Y justo se dio con la apertura de Perro Negro en Miami. Entonces como que todo se fue están en ese momento en Dubái. Entonces ya apague y cierre todo, ¿sí? En Puerto Rico yo te diría que con 58, igual el fenómeno Bad Bunny, no me acuerdo cuál fue el álbum que nosotros hicimos el after party. Un Verano Sin Ti. Después de los conciertos de él en Puerto Rico, de Un Verano Sin Ti, hubo una de esas noches que llamó a última hora. Mira, queremos llegar allí, hacer el after party, cerrar. Cuando tú vienes a ver el listado brutal de su gente, que no había casi espacio para más nadie. Espera. Cuéntame bien esa, porque la historia de Pastu se fue viral cuando él habló, creo que con Noah, el día que llegó Bad Bunny a Perro Negro, que fue una locura. Estuve ahí afortunadamente en esa lista, gracias a Dios. Ahí estuve rumbeando con Benito, saltando y es que fronteamos porque podemos. No soy yo el que recibe la llamada, yo me encargo del marketing del club, pero uno de nuestros socios es Paco López, que es el productor top en Puerto Rico. Okay. Y nada, recibe esa llamada, de momento llega ese mensaje al group chat del equipo de trabajo, mira, esto es lo que hay para hoy, pero es el mismo día. Pero la llamada era que, o sea, el mismo día es qué horas, cuéntame detalles de eso. No, el mismo día es tipo mediodía, esto es lo que está en la mente de Benito. Ir para allá después de su concierto. Pasan ese mensaje al grupo y ahí pues literalmente nos ponen a todo el mundo a correr. ¿Qué vamos a hacer? Hay que poner a correr a los suplidores, hay que poner a correr al equipo, hay que hacer reunión de todo el mundo. Esto se debe porque no es una noche regular, ¿sabes? Okay. Hasta el mismo hotel, estamos dentro de un hotel, hablar con la seguridad del hotel, eso estuvo crazy, pero estuvo crazy también en el lado positivo, ¿sabes? Digo que nosotros siempre hemos hecho after parties de los conciertos, pero para la gente en Puerto Rico, ahora ya es como una costumbre que literalmente hacen cualquier concierto de cualquier artista y, ¿sabes? Ya la gente tiene en su mente que vamos para allá. Todo es 50 y eso es después de lo de bueno, y esa fiesta es abierta al público, hay listas VIP de repente. Es abierto al público, pero también hay su listado. O sea, se reduce mucho reduce el espacio, porque cuando tú vienes a ver, te envían de su equipo de trabajo, te envían un listado. ¿Con cuánto llegó Bad Bunny? Diablo. Todo el mundo, ¿sabes? Yo te diría habían como de 150 a 200 personas en ese VIP. Wow. O sea, en ese listado el guest list, entre todo su equipo de trabajo, incluyendo, ¿sabes? El equipo de producción, los dancers, las agencias que lo ayudan a ejecutar todo, el equipo de rimas, ¿sabes? Eso es crazy. ¿Quién pagó esa cuenta de ese VIP ese día? Yo ni sé. ¿Será que Bad Bunny saca su tarjeta, me imagino así metalizada, bien azarosa y la Black Card? ¿En el wallet será? 36 cuotas. 36 cuotas.
Pero Click sí, and estuvo crazy, esa noche estuvo ¿Cuánto, muy cuánto puede brutal. salir, digamos si haces un party con, no sé, un artista X que te... X no, digamos, desde ese top, o que te dice voy a caer, y llegan con el equipo y tal, ¿cuánto se pueden gastar en esa cuenta? Me imagino que eso va de cortesía, eso va ahí, se anota, se firma. Hay. ¿Sabes? Dependiendo también de las relaciones que tienen, que tenemos ya con los diferentes artistas y los equipos de trabajo. Hay unos que son comps es cuando pues los complementamos, es por la casa y todo eso. Hay otros que sí, que literalmente van una noche regular a janguear y ellos ponen su tarjeta como cualquier otro cliente. Ok. Llegan sin avisar, pum. Solo dicen, necesito un VIP. No, pero casi siempre avisan. ¿Sí? Casi siempre avisan, sí. O a veces le dicen a Paco y ellos como que, mira, pensamos ir para allá a janguear y uno los atiende como se supone. Ok. Pero sí, nada. Son cuenticas normales, tranquilas. Promedio. Promedio hay una cuentica así, tírate una así que te acuerdes como, uy, me acuerdo que Tim. Bueno, hay veces que los artistas cogen, qué sé yo, 2, 3 mesas y cada mesa, que eran los números que estábamos hablando ahorita, el mínimo de consumo en una mesa son $2,500. So, cuando vienes a ver, le agregas eso, imagínate que son 3 mesas o 2 mesas o las que sea que vayan a necesitar. 3.000, 3 por 3, 3, y multiplique eso a colombiano, pásenlo a colombiano, 4 por 3, ese le resta eso. Muchachos, una camioneta. Pero es así, es en dólares y la gente los paga porque ¿sabes? La experiencia es buena, lo amerita, lo vale. Y no solo eso, sino que si digamos yo voy a rumbear a 58 y sé que saco un VIP, ¿sí? 2.500. ¿Ahorita hay VIP disponible, no? Por ahí para Sí. siempre hay. Bueno, todas las noches tenemos artistas cantando. Pero normalmente pasa que uno sabe que uno vaya y uno pues, en el de al lado está X cantante jangueando, haciendo tal, no sé qué. O a veces no son ni cantantes, son, qué sé yo, celebridades en Puerto Rico, artistas de otras clases. Hemos recibido un par de nombres así bastante claves que son claves, como yo digo. Que sirven. Gente de los medios que son importantes, Molusco a veces se pasa por allí. ¿No? Sí. Obligado a escuchar de Molusco. Sí, claro, Molusco y Chente acá también tienen que ser personas, como cuando yo voy a Perro Negro. Una celebridad. Más o menos cuando yo voy a Perro Negro que me toca al lado del baño. Y mucha gente lo hace también por eso. Dicen como, vamos a janguear a 58 porque de seguro nos encontramos con alguien. Es que esa es la magia. Mire, uno va a ese tipo de discotecas porque sabe que va a aparecer alguien. Sí. ¿Me entiendes? Que va a aparecer alguien. Me pasa también, por ejemplo, en Tutaina, donde soy socio. Ese es un tipo de rumba ya diferente, ya lo que te contaba. Te lo puedo comparar con un flow. No he ido. ¿No has ido a Cocobongo? Que son fiestas como que te suena popular, te suena vallenato, te Un poco suena... más open format. Sí, como que es mucho más... Como crucero, cabrón. Como mainstream, como un crossover de muchos géneros. como un crossover, weón. Entonces te hacen en un momento una hora loca. ¿Sabes lo que es una hora loca? No. Que se empiezan los manes a besar. No, mentiras. Sí, que hacen una hora shows. loca es como que mucha música piqueteadita ahí, de todo. Entonces te suena Pitbull, luego te sonó Shakira, luego te sonó un... Sí, que no son noches de un género en particular. Es Hacen una un hora, mixeo. sí, total, eso es toda la noche, pero pues obviamente es, digamos, en Dulcinea, que también es ahí, no sé si escuchaste una canción por ahí de Ryan que dice carita dulce y yonea, No. pa'l remate vamos a Dulcinea. Eso es una que queda en la 70 y es de los mismos socios, acá de Tutaina. Y el flow es el mismo, entonces, digamos, si hay temáticas, entonces dicen, no, vamos a hacerle la temática Juego de Tronos, me acuerdo. Entonces salió Daenerys Targaryen, una bailarina pues vestida, y dragones y bailarines. Yeah. El día de Fate, que era el concierto de Fate, salían todos los bailarines en jaulas y en cosas, porque son gigantes esas discotecas, y tiran bombas, globos, burbujas. Sí, eso le agrega a la experiencia del lugar. Se aloca muchísimo el tema. Y en esas discotecas, de hecho ahí es socio Westcol también, no sé si lo has escuchado. Es el streamer más grande de Latinoamérica, es colombiano. Ya. YouTube o Twitch. Kik, ahora mismo.
Pero sí. Esa es la nueva, o Kik lleva un montón de tiempo y ahora es que la están usando. No, es nueva, es de los dueños de Amazon. Ah, ya. Es de los dueños de Stake no, Amazon es de Twitch y de Stake, un casino como el casino más grande virtual del mundo y no sé qué, sino que están pagando por transmitir ahí. Ya. Entonces todo el mundo se mudó a Kik. Entonces, al ser socios, por ejemplo, hay futbolistas famosos acá en Colombia que son socios ahí. Estoy socio yo. Entonces uno como que lleva siempre la farándula, ¿sí? Entonces uno se da cuenta que a la gente le gusta porque la gente está rumbeando y de repente al lado me llevé un día yo a puros amigos que acaban de salir de la casa de los famosos. Entonces, claro, todo el mundo, hey, que la foto y verlos ahí rumbear. Sí, y entonces que viene este cantante. Es igual. Allá es exactamente lo mismo. La gente dice, vamos para allá a ver quién nos encontramos. El famoso faranduleo. El faranduleo y el que tiene plata paga el VIP, gasta pero a dos manos y pagan unas cuentas increíbles. A mí me pasó una vez, esta cadena que tengo, de hecho me la regalaron hace una fiesta. Un parcero que ya después se volvió pana después, pero estaba rumbeando ahí y era un cantante, yo no lo conocía, nos volvimos pana y estaba cumpliendo yo años y me regaló la cadena. Entonces como que de repente estás rumbeando y está esa vuelta ahí, pero sí se genera esa magia de que tú vas y sabes que va a haber alguien, va a pasar algo en la noche, en algún momento. Entonces me imagino que eso es lo que pasa en 58. ¿Qué estás haciendo acá en Medellín? Aquí nos vamos a apoderar de Perro Negro. ¿Cómo es esa vuelta? Nada, traemos a nuestros DJs y traer la experiencia de lo que hacemos en 58 acá con Perro Negro. Ya ellos lo han hecho en Puerto Rico. Esto se hace desde la visibilidad, lo que es su marca, el branding, la música que ellos tocan en Perro Negro la llevaron allá a 58, que pudiese ser parecida, pero no necesariamente es la misma. Okay. Sus DJs en particular los volaron y estuvieron allá taking over. Esto es taking over la discoteca, colaborar. ¿Cómo nació ese junte entre Perro Negro y 58? ¿Cómo fue esto, Juan? Yo sé que nos escribieron desde Miami, la PR, ¿verdad? Esther. La relacionista del equipo de ellos. Tuvo la idea, le dijo a más un intercambio cultural, musical y de perreísmo. Nosotros habíamos hecho takeovers, pero no con otra discoteca. Por ejemplo, cuando Raúl Alejandro hizo Playa Saturno una de esas dos. Uno de esos dos álbums, el concepto de su álbum era como la discoteca más grande del mundo. Hacía un súper sentido que literalmente 58 colaborara con Raúl Alejandro para eso. En el concierto que fue en el Choliseo, nosotros estuvimos taking over el VIP experience de literalmente su show. Okay. Llevamos nuestras meseras, el show que hacemos con la champán, con los banners, con los sparklers, toda esa vuelta. Pero nunca habíamos colaborado con otro club. Okay. Cuando viene Estel, que es del equipo de trabajo de ellos en Miami, y nos hace el acercamiento, nosotros, claro que sí, ¿sabes? Eso no se debe pensar tanto, eso hay que darle para adelante, let's make it happen. Estuvimos como unas 2 semanas en un intercambio de comunicaciones y eso, cuadramos todo, hasta que nada, se dio ese primer takeover. Ese fue el de Anita. Ese fue el de Anita por un año. Ese primer takeover, lo de Anita no estaba para nada en el plano. Esto era literalmente los DJs de ellos tocando en nuestro club, pero ¿Alejo y Blesca? Cayó. Arbe y Rupert. Ok. Sí. Ya después volvieron Alejo y Blesca. Exacto, que el segundo fue para lo del concierto de Fate. Ok. Pero lo de Anita no estaba para nada en el plan. Esto también fue casi last minute, yo diría como un día antes o 2 días antes. 2 días antes que más o menos se coquetea con la idea. Mira, Anita está en Puerto Rico, ¿qué podemos hacer? Ella tenía planes de cantar en otra área de Puerto Rico. No se logró y de momento, pues mira, 58 es el lugar. Ok, ¿Han hecho algún opening en algún concierto 58? No. Es que los artistas en sus conciertos, casi siempre ellos escogen los DJs y la mayoría son de los que van a tour con ellos en todo el... Ok.
So, no hemos hecho eso. Nuestra experiencia es más los VIPs. Lo hicimos para lo de Raw y ahora estamos coqueteando a ver qué hacemos con el reguero de conciertos que hay ahí con Hablemos un poquito de eso. Benito. Ya que llegaron los DJs, hay que hablar de música. Hay que hablar de música. ¿Qué tal es eso que tiró Benito ahora mismo? Bueno, nada, lo esperábamos, un fenómeno. Pero ustedes no esperaban 30 No, sold para outs nada, ese secreto en se lo el guardaron Choli. bien brutal. ¿Cuánta gente cabe en el Choli? 18, 16, 17 por ahí. Dependiendo de también cómo posicionen la tarima y la Es producción. como Movistar. Sí, Como Movistar Arena. más o menos. Pero el Choli tiene un nombre bien, o sea, un prestigio, una Sí, mística. es que por ahí han pasado los tops de los tops de Pero Puerto Rico y del mundo. Pero 30. Nadie se lo esperaba. Y estaban diciendo en el último álbum que él no estaba llenando las giras, que de pronto, ¿Qué? que ti, no sé qué. Claro, tomaban la foto a las 3 de la tarde. Pues claramente no va a estar la gente allí. No, eso, ha hecho ese hombre, eso es un fenómeno. Ese tipo está brutal. Eso ahora nada, todo el mundo a correr, a ver qué vamos a hacer para ahí. A inventar No. algo. 30 after parties. Vamos a hacer. Eso es lo que hay que hacer. Oiga, sí, ¿no? Está brutal. ¿No necesitan meseros de pronto? No, pues a los meseros allá a trasnocharse mucho. Oiga, 30, obviamente todo el mundo después de esos cholis se va a... Sí, yo digo que sí, hay que prepararnos bien esto, entre el equipo de operaciones y nosotros acá en la oficina, esto hay que prepararnos para esos 3 meses. ¿Cómo? Que para nosotros es un plus porque estos meses, por lo menos agosto y septiembre en Puerto Rico, son como meses de huracanes y tormentas y esas cosas. Ok. Y usualmente en la industria de los hoteles, pues es como low season, le llamamos el low season. Pero con esto de Benito, eso va a ser... O sea, no vamos a tener un low season en el año. Pero ¿y qué? ¿Y si un huracán se atraviesa por ahí, qué? No, ¿cómo es? ¿No es peligroso nada? No. A veces. ¿Qué cosa? Los huracanes y esa vuelta para esa época, ¿o qué? No, vamos, eso se lo dejamos a Papito Dios. Ojalá y no pase nada. No, aparte Benito tiene todo tan controlado que yo creo que Sí. controla hasta el clima así, de puta, weón. Siembra, yo no sé, Ah. le pone un cover al cielo Uy, completo, no, algo no. hace para que no pase nada. No puede sacar ese álbum. Yo no sé, yo lo tengo en bucle, te estaba contando ahorita. No sé, yo lo siento demasiado puertorriqueño. Puertorriqueño. ¿Allá se siente igual? ¿Están Claro, ustedes? O sea, cacho. ¿puede estar siendo el himno nacional Yo algún de esos temas? Yo estaba El hablando con de el equipo que yo digo lo en que le pasó a 58. Hawái. En 58 nosotros, no, ellos, ¿sabes? Los DJs, no, ninguno de ellos dos, ni los que pasan por allí, ¿sabes? Tocan salsa porque no es un sitio para tú bailar salsa. Ok. Pero con ese hombre se van a hacer, me imagino que las excepciones de la vida. O sea, si hay que poner allí a la gente a bailar salsa en el medio del dance floor, se hace, porque imagínate, ¿qué se va a hacer? Eso es lo que la gente también está esperando. Ya han reaccionado un par de salseros también dándose. Y la gente en Puerto Rico, o sea, en los lugares donde tú literalmente vas a coger salsa, ¿sabes? Las inscripciones se han volado. Está todo el mundo, el que no sabe bailar salsa o por lo menos está en nivel básico, le quiere mandar a ser un experto. Sí, el tipo está un 360 de todo, o sea, a nivel de marketing, él se ha encargado de dar como... Ha hecho apariciones en lugares claves, en donde, qué sé yo, miércoles de salsa, los que son de Puerto Rico van a saber miércoles de salsa en el Bori, pues eso, la gente va fijo ahí los miércoles a bailar su salsita, pues el tipo vamos a ir para allá. Pero es un lugar bien nada que ver, que nadie se ha presentado allí, solamente pleneros y grupitos así bien pequeños. Vamos a montar tarima allí, vamos a hacer... ¿Pleneros es con los que grabó? Pleneros es con los que grabó. O sea, yo cuando veo, de hecho lo vi que ella en TikTok, no sé de quién, como que de, no sé de quién era, y lo vi con el grupo, como cantando, y yo vi ese grupo y yo dije, eso es como si Fate hoy hice una canción como con los 50 de Joselito, o como con Exactamente. un grupo así colombiano, Mano, un es que salsero, eso Fernando, es- que lo llevó el 8 de velitas, ¿fue el 7 de velitas? Lo Eso es llevó. bien típico de él. Le encanta darle oportunidades a personas, a grupos y artistas que a lo mejor no han tenido la exposición que él ha tenido o que otros artistas han tenido.
Por ejemplo, Pleneros de la Cresta lo escuchan en Puerto Rico, pero no lo escuchan global. So, yo me imagino que eso ha sido súper gigante para ellos. Chuy, hay un montón de artistas en ese disco con los que... Subió 10 millones de oyentes a todos los artistas con los Le subió Crazy. 10 millones de oyentes a todos los artistas con los que colaboró. Eso está crazy. Right Now, que en Puerto Rico está pegadísima, me imagino que ahora pues en otras partes del mundo la conocen. ¿Esa es la chica que canta en EO? No, No, la de ella es Perfumito Nuevo. Perfumito Nuevo. Entonces Hay otro muchacho, el que canta con Davey, Omar. Omar Courtz. Tampoco lo había escuchado yo. Sí, pero Omar Courtz está prendidísimo ¿Sí? en Puerto Rico y sacó 2 cholis y los 2 cholis están soldados. Y le metió durísimo. Como el final lo hace Wisin, Sí. que nada que ver. Le puso samples ahí de la vieja. Sí. O sea, está totalmente loco. Sí, puso canciones en el top global que no son del género. O sea, nunca en el top global había estado una cancioncita de salsa, una cancioncita de plena. Eso, él nada más. ¿Será Él- que Fercho no se anima a sacar por ahí un remix con el heredero de Carranga? En verdad, yo estaba hablando de eso también, que yo digo, como que estoy ansioso de ver con quién saca remixes después. No es que los necesite, pero ¿qué más va a haber después de esto? ¿Será? Uy, no, esa canción no necesita ninguna de esas. Ninguna necesita remix, pero tú sabes que siempre hay veces que los artistas esperan a que la canción se pegue bien brutal y de momento después de 3 meses viene fulanito. ¿A cuál le de tal sacarían con- ustedes remix? Déjenlo Imagínate, también en los imagínate comentarios. un remix de la de Salsita con Marc Anthony, que casi ni lo estás escuchando. Eso estaría súper brutal. Sí, el tipo la tiene, el tipo está brutal, eso ya lo sabíamos. No, demasiado. Y el visual, la nostalgia que le da a Puerto Rico, el concepto, los Yo creo gráficos. que ahora todo el mundo va a empezar a sacar discos así como de su tierra, todo el mundo Sí. va a antojar a todo el mundo. Sí, yo- Viene con algo así, Ya dejó antojado todo el mundo de sacar algo bien regionalista, porque es que si lo siente uno, por ejemplo, hay unos tambores ahí al final también, que si no estoy mal los hicieron como los de Residente o algo así como por ese grupo, escuché yo, como que tenía que ver algo con eso. Hay unos que él metió a la escuela del libre de música. Bendito, esa escuela ¿Y eso es casi, eso es una escuela literalmente de músicos en San Juan. Esa escuela no estaba en la atención ni en el ojo de la gente. Bad Bunny pone eso y son muchos jóvenes los que están ahí. Los puso ahí en el ojo y ahora tú verás que toda esa gente van a despuntar y van a crecer y le tienen que sacar, yo estaría en su posición y yo le sacaría provecho. Claro, totalmente, y lo van a Sí. hacer. Y gente muy pequeñita, por un nene de 19, 20 años fueron los que hicieron toda esa vaina. Sí, por ahí creo que algo tuvieron que ver unos productores colombianos en alguna canción. Les quedo viendo el dato. Ya Robert lo pondrá en postproducción. Sí, unos rolos. Estuvieron detrás de un... Averíguame ahí, Daro, porfa. Unos productores colombianos estuvieron detrás de ese álbum. Estoy tirando cualquier Dude, hasta dato. la gente se está tatuando. Detrás del plástico. No, te lo juro. Creo que uno, si no estoy mal, animó. Ah, bueno, la chica de Barranquilla, esa la garza y el niño, animó animó el sapito. Animó, El Concho. animó a Concho. Ven, ese actor que es famosísimo allá, ¿o qué? ¿Quién? El señor. Jacobo. Sí, Me leyenda. imagino que tiene que ser un súper. Leyenda. Yo me vi todo ese video. Fue que hizo también como un Oscar o una nominación, ¿no? No sabría decirte, mano. Pero yo dije, bueno, ese tipo, yo me vi eso, yo estaba tomando un vuelo y yo dije, ay, voy a descargar que ya. Yo dije, 13 minutos, salió el álbum de Bad Bunny y lo tiró Flow en un solo tin, tanto lo descargué. Cuando me acomodó, busco los iniers, todo tin. Yo obviamente no iba en primera clase, entonces le monté las piernas al de adelante, ya, no sé qué. Cuando yo le doy play a esa vuelta y cuando me doy cuenta me veo 15 minutos de un video que no tenía, pues estaba como situando un contexto de lo que iba a pasar, pero no sonó una canción. O sea, sonó una canción cuando el man iba en el carro y ya, yo decía, ay, hijo de puta, no. Este fue el mini documentalcito, sí. Sí, como un intro ahí, como una vuelta rarísima. Y, no, Y la gente está hasta tatuándose.
como que las imágenes y los artes de el concho, que si las sillitas con las matas de plátano. Esta semana que están en ferias en Puerto Rico, eso allá está así, todo el mundo está con Ya, las sí. camisas del álbum. O sea, eso es así, todo el mundo con Y no son Las las camisas. oficiales, cogen eso y ya tú sabes que en no. todo tipo de ilustraciones. Pero sí, es parte de la cultura. No, y le han es parte sacado de mucha nosotros. parodia. A David tirar más fotos le han sacado muchas parodias. Intentan relacionar mismo. A Bad Bunny le decían, explíquenos las canciones. Y él decía, no, quiero que la gente primero les dé su Las significado. interprete, claro. Que esa de turista es buenísima. Y dice, no, que esa la escribió a Kelly. A mí me encanta la mudanza. ¿Cómo se llama? A Kendall. Una ex mía también. Kendall Yulitza, una de Cúcuta. Fíjate, cuando fue a Puerto Rico no visitó 58. Nos quedamos ahí ¿Cuándo fue mordidos. con ella? Sí, ellos no fueron a 58 juntos. Nos quedamos Porque ahí sabe que mordidos. ustedes son todos gusanos ahí. Íbamos ¿no? a mandarle el videógrafo, el fotógrafo, tienes que cogerlo. Y un Liga One Job esa noche, tienes que cogerlo, literalmente. Uy, no. Sí. Eso. ¿Y eso de pitorro de coco es qué? Eso es un... Pitorro es un ron, ¿verdad? Añejado por... Es como un ron clandestino. como un ron como ilegal, como casero. Un guarapo, ¿no? como un guarapo. Dura, o sea, se hace para las navidades. Para las navidades, como un Pero masato fuerte. es bien típico de nosotros. ¿Y eso es lo que sirve en un galón? En un gancho le decimos nosotros. Un gancho. Pero él en una canción dice un galón. Sí, Él en una canción dice que me quiero beber un galón, no sé qué. Entonces yo dije, pues, entonces esto que llevó a Jimmy Fallon, que tenía Ajá. el gancho, es como un galón, como una pipeta 5 litros ahí. Eso Y- sabe mejor, mientras más años lleve añejado en esa botella, mejor sabe. Ok. No, y es que él vino acá totalmente random, vino y se presentó en uno de los conciertos de Faye, Badbo. Balbo, a cantar esto. Y la subió porque yo vi los videos en TikTok viral. Y entonces. Y le dio a Pero Felcho. acá trajo otra cosa, como Pero coquito, no era algo eso. así. Ah, era coquito, no era pitorro de coco. ¿Coquito es qué? Coquito es otra bebida que es bien tradicional en Puerto Rico de las Navidades. Obviamente la base es coco, y también se hace con ron. ¿Y ese sombrerito es típico de allá usted? No. Claro. ¿Sí? ¿Como esquimalito? La pavita. Pero ¿cuál? ¿El que es como esquimalito? No. No, ese es de nieve, ese no. ¿Y él por qué tiene eso, huevón? No sé. Es el sombrerito, la pavita hacia arriba, así es de usted. El de paja, el que Ajá. es como de pajita. Ese sí es bien típico de nosotros, que hasta la gente también se lo está tatuando. El machete con los que él se hizo el shooting, eso es bien típico de nosotros. Es importante porque, como ustedes son de allá, pues también como interpretar o entender un poquito de si estaba comunicando. Decía, marica, esto es Puerto Rico, estoy orgulloso Sí. de donde soy, lo dijo en varias canciones, siempre lo dice, y de hecho los puertorriqueños son así. Aparte de Bad Bunny, que está en otro nivel, en otra liga, ¿quién es el artista más pegado después de él en Puerto Rico? Bueno, que esté pegando? Raúl se sacó un álbum con Cosa Nuestra, que también toca la fibra de la nostalgia de Puerto Rico en algunas de las canciones. ¿Está sonando full? Está sonando. Y también tiene Choliseo y está Sold Out, obviamente. Omar Courtz y Davey, los dos son de la nueva, pero tú los escuchas en todas las barras, los escuchas en todos los carros. Miami ¿Sabes? está... Omar Courtz y Davey están, pero volados en Puerto Rico. ¿Quién más así? Badbo, Raúl, Davey, Omar Courtz. ¿Cuál? De la Rose. De la Rose la tuvimos en 58 pero no estaba tan pegada como ahora. Hay unos cuantos en Puerto Rico, Jay Abdiel, que lo tuvimos también, Isaac, Claren, John Chimmy, obviamente, hay un montón. Y ¿Cuál? cada vez salen más y más y más, ya uno pierde el track. ¿Cuál es esa canción que no puede faltar en una rumba de 58? Mano, yo pienso que las viejas ¿Las no viejas van a fallar cuál? nunca. De top 3. Ha hecho un Sácala de Wisin, Zion y Lennox. Yoriboy. Y Zafaera, aunque no es de las viejas, tú la pones en el chao. club y eso se va a aprender. Porque esa canción tiene un montón de lo de antes. Wisin y Yandel.
Zion y Lennox. a mí Se me escucha encanta más Zion en y una Lennox. rumba, si yo, digamos, voy a rumbear allá, ¿escucho más música clásicos o escucho más nuevos? Ya, yo ahí... Dame porcentajes ahí, DJ. Dame porcentajes, DJ. Más old school, como 60-40. 60-40 old school. Es que es lo que estábamos hablando ahorita. A la gente en Puerto Rico le encanta perrear. Ajá. Y las canciones de la nueva, no necesariamente todas son para perreo. Hay mucho fronteo, hay mucho hay trap, mucho hay mucha dedicado. tiraera, hay mucho hay eso. La de la vieja, esas canciones son para perrearla. So, tú vas a poner cualquier canción de la vieja y la gente se va a pompear. ¿Cuáles son los horarios en 58? Abrimos 10 de la noche y cerramos 4. Cerramos 4 a.m. Si vemos que está bien prendido, lo dejamos. 5, 6. De momento se empiezan bueno. a quedar se empiezan a quejar los huéspedes del hotel. No, lo que pasa es que me imagino que al estar ahí pueden alargarse más, o al contrario. Tenemos muy buena relación con el hotel. Obviamente, si han llegado sus notificaciones. Mira, hemos recibido. Como acá, como acá. Exactamente. Hemos recibido de los mismos huéspedes, los cuartos que quedan cerca, porque 58 es como en un sótano. So, Ok. A veces los cuartos que quedan cerca. Pasa más con los parties de house, porque se usan unos bajos Sí, especiales. ahí, Exacto. tin. ¿Es el horario de Perro Negro también, no, Juanes? Sí, Como de 10 a 4 puede ser. Sí. 10 a 4, pero no, yo sí lo extiendo. Sí. Perro La gente nos fuerza a extenderlo. Perro Negro no, cuando uno está en su mejor momento, se dice, esta es mi canción, aquí voy, me voy a decidir ahora sí a sacar a la hembrita a bailar, ahora sí por fin. Te tardaste 4 mucho de en la mañana y sacarla. uno llega y Tini, traficando a mi manera, y yo no. Cuando suena esa canción, Arica, a veces me la ponen en otra discoteca y yo, me voy, cuando, ay, no estoy en Perro Negro. Esa es la canción que ponen allá pa chavo, Pa' ahí se prenderlo. acabó. Ahí prenden luces y traficarnos a mi manera y todo el mundo dice, ya el que coronó, papi, el que no. Sí, si te tardas mucho, eso tú tienes que hacerlo al principio. Sí. ¿Cómo son las, ahí cuéntenos, hay un datico ahí como para cuando vayamos. ¿Cómo son las muchachas allá para ir a rumbear? ¿Cómo Ay, es el bendito. mood? ¿Cómo es el mood? ¿Cómo hay que caerles? ¿Cómo hay que llegarles? Yo no sé, acá en Puerto Rico, ustedes los colombianos, yo no sé las nenas de Puerto Rico les encanta el acento de ustedes. Eso es un plus. Pero me ha pasado que de momento a las colombianas les encanta el acento puertorriqueño. Cabrón, pensamos que no tenemos un acento para nada, pero hay una diferencia. Nosotros hablamos y ya. Bueno, cabrón, Y yo lo creo mismo me que- imagino que ustedes dicen, nosotros no tenemos acento, es la manera en que ustedes No, hablan. nosotros sí tenemos acento. Pero tú te le pegas a una bori y le hablas como le habla, como es un parcerito. No, lo como- más que los paisas sí hablan más bonito. Uno llega y ¿qué? ¿Usted qué? ¿O qué? Sabe bendito. ¿Qué usted qué, mano? ¿Qué vamos La a hacer? ¿O qué? derretiste. ¿Cómo fue? ¿O cómo fue? ¿O píntela? ¿Entonces qué? Sí, literalmente ¿Entonces la qué? ¿Entonces qué? derretiste en el momento, la tipa está derretida. Y pasa igual venimos acá Ojo a que eso nos dijeron en Colombia. España y no funcionó. Y llegamos hablando de que paisa nosotros y no copiaron de nada. Sí. Pero los parches son, el perreo es full perreo, porque es que los paisas y el eje cafetero acá se rumbea de una manera muy diferente a lo que rumbean en el resto de Colombia. Bueno, en la costa de pronto también sandunguean tin. El perreo Pero el allí perreo es- aquí cortico, apretado, No, eso es allá- al garete. Allá es intenso, que a veces hasta se malinterpreta, se confunde. Sí, Yo siempre me confundo. Chacho, eso está brutal. Y necesitas perrear, tienes que ir a ese club a perrear, no vayas allí a coger el palito y a ponerte las gafas, a mirar por ahí, no. Ah, no es Allí. para fumar narguila y parcharse. ¿Hay narguila? No, allí no hay. Eso es que, ¿No hay juca? juca, no. No hay juca. Hay que meter las jucas, huevón. No, Sí, claro. se daña el vibe, en Puerto Rico no. ¿Sí? Sí, Yo pensé que allá había juca. bueno hay, Que- pero que 58 no es el no- lugar para juca. ¿No? No va. Como que ¿en qué parche se metió? ¿En qué parche meten una juca? Eso es más como, yo no quiero tirar aquí, pero como en los lugares de los dominicanos, Ok, eso puede ser más domi. eso es como más domi. Porque yo vi que el alfa que Le encanta. Pásame la juca, tú eres juquero. Exactamente. Una canción, ¿no? So, hay lugares y hay lugares, 58 no es para eso. No, y hoy- confía que no, a veces hasta lo ponen en los reviews, no vengas aquí, para juca te vas a los otros. ¿Ah, sí? Sí, eso no. Ah. Y es un mentir allí.
Lo dijo como feo, como que me dan ganas de, Es que a mí de por ir lo a menos- rumbear y no volver a pedir hookah. me sentí todo estrato bajo en Puerto Pero Rico, ustedes, weón. Esa mierda no va. pero Yo voy ustedes- cierto que no va. ustedes siempre que janguean como que la juca es parte de ustedes. Bueno, acá en Medellín, para mí sí, weón. Eso es maña que le aprendí a estos No, weones de no, Perro no. Negro. Pero ya en todas las discotecas hay. En Medellín sí no hay juca. No, no. Acá se utiliza mucho el vapo. El Bueno, vape, todo el mundo ese es el vape. Todo el mundo vape. Sí, Pero allá no, allá seguridad te lo va a quitar. ¿Tampoco fuman vape allá? Se puede. Obviamente siempre hay una que otra persona que lo que Mire, lo- se lo tiene pegado al que celular, weón. Es un Hay una enfermo. que otra persona que obviamente se la ingenia y yo no sé dónde lo ponen, que lo entran, pero si ven el humo, Yo sí sé dónde se- lo ponen, los de seguridad ven de momento el humo, flashlight, te vamos a dar una advertencia, tienes que guardarlo y si lo volvemos a ver, vas para afuera. Ay, sí. Sí, no se puede. Uy, son Eso muy daña el bar. puperos, huevón. Oiga, no, acá aprenden hasta bareto y toda esa mierda. No, chacho. Marica, ¿no? Increíble, increíble, porque... Entonces, bueno, allá ahí encontramos una diferencia entre venir a rumbear a Medellín e ir a Pero rumbear confía, allá. no lo vas a necesitar. La vas a pasar demasiado, cabrón. No lo vas No, a vamos, necesitar. vamos a confirmarlo. Esto... Ya hablamos de cuánto vale el VIP, ¿no? Tim, pum, pan. Esto, más o menos, ¿cuánto se puede hacer en una noche? Unos cuantos números ahí. Lo suficiente como para mantener las operaciones y para mantenerlo todo. Sí, es muy bueno. Pero oye, no todas las noches son el mínimo que estábamos hablando de $2,500. Hay sus excepciones por lo mismo de las relaciones. En Puerto Rico es bien chiquito, sobregamos un montón con las relaciones que ya tenemos con ciertas personas. Y hay gente que tú le pones a lo mejor un mínimo de consumo de $2,000 o de $1,000 y como quiera se extienden a ¿sabes? So, es relativo, eso no está escrito en piedra. ¿Cuál es el trago que más se vende? Ahora mismito las nenas piden mucho vodka, los varones piden mucho whisky, pero hay una tendencia de consumo en tequila. A la gente le encanta el tequila. Y si me preguntas bestseller en general, pues el botelleo del champán. Pero es porque nosotros le damos como un show Hay especial. una película ahí con comprarse el champán. Sí, hay un show que lo estábamos hablando también Juan Esteban y yo. Y entonces cogen el champán también y los echan en el reloj, ¿no? No. Pero ahí Pobres. le llamamos los... Pobres. Le llamamos los parades. Son como 6, 7 botellas de Moet, que es nuestro partner. Y vienen con los sparklers. Todas las nenas, de que son las meseras, dejan la mesa que sea, que vaya a pedir ese parade, ya tú sabes, todas las nenas cargan Toda la eso. atención allá ellos. Toda la atención. Y en Puerto Rico, no sé acá, Esa es pero la que hay que hacer para que nos miren, huevón. en Puerto Rico, lo que está haciendo uno lo quiere hacer el otro. De momento tú estás No, en en un Puerto VIP. Rico y acá hay en todos lados. Pues allá tú pediste la parada completa del champán y ya tú sabes que de momento a los 10 minutos el brothercito de la mesa de al lado, dame 7 también de esa. Es O así. sea, el ese show es completo flow. son 7. Hay 5, lo puedes pedir de 5, lo puedes pedir de 6, lo puedes pedir de... ¿Cuánto vale una paradiña de esas? En fin. ¿Cuánto están esos parades? 3,200, 3,500, por ahí. 4,000. Sí, 4,000. sí. No, marica, tanto el Julián. ¿Cómo está el dólar? Entonces hay un banner que las muchachas le cambian los mensajes. Happy birthday, fulanita. O despedida de soltera de fulana. Y el banner no es como que tú pediste... Welcome, no quiero Eric. mencionar más marcas, pero no pediste cualquier otra botella que no sea esa. Menciona las marcas que Y- quiera, que me interesa también saber qué están tomando allá, güey. No, pues allá es un club premium, allá se bebe el Belvedere, allá se bebe Moet, se bebe Don Julio, clase azul. No he probado ninguno. So, si pides un Tito's Vodka, por ejemplo, pues no necesariamente te va a salir con todo ese show. La mesera te la trae y te la va a atender y ya, la experiencia no cambia. Pero, Copita Magic, es así. Y en los banners esos solo vienen cuando pides los shows La que lo paradiña. valen. Y ahí ya tú sabes, la gente se vota haciendo mensajes. Fulanita de tal, te amo. O happy birthday y tal, o lo que sea. So, eso le gusta a la gente.
Y por eso uno lo sigue haciendo. No, claro, es una película, una movie, es el Es que una más película. frontea. ¿Cómo usted muestra que el que más tiene plata? Sí. Las cubanas y los letreros. Y los relojes y toda esa vuelta. Bueno, entonces, nos vemos esta noche por allá. Se supone, yo lo espero allí. Obviamente esto va a salir, ya fue la fiesta. Y bueno, Perro Negro, imagínese un sábado, no hay, Tienes que ir. o sea, ay, Dios mío. Ya te estás comprometiendo Posiblemente me enamoré para 17 veces. Que uno va a Perro Negro y eso. aquí. No, pero esta no es la misma, o sea, no es una noche regular. No, por es, eso, es pero eso va diferente. pura hembra bonita allá, pura tin, puro tin. Y acá no piden modelos, sí. Nosotros, no sé, ustedes No, tienen. ustedes sí, obvio, pero digo, no, allá no venden modelos, sí. En Perro Negro no. No. Ya no pueden hacer las parañas y todo. Pero Solo no la tiene, música ustedes de no tienen champán allí. Ah, pero me dice Movet. Moet. Moet. No, sí, todas. ¿Sí? Sí, todas. Ah, pues. Claro. Pero Movet, no entendía, pero sí Movet, claro, don Perico. Como razón. Juana dice que... Juana... Y después en Puerto Rico. Se supone que vaya No, hay que ir, muchachos. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir a Puerto Rico de visita, pasear, a lo que sea, o tienen planes de ir a uno de estos cholis, pues saben que el remate es en 58. Leo, muchísimas Sí. gracias por estar aquí en la zona con nosotros. Y nada, señores, estamos subiéndole el nivel. Empezamos esta nueva temporada de entrevistas de podcast acá. Empezamos invitado internacional, claro que sí. Señores, yo soy Eric Pavón, él es Leo y esto es La Zona.